Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir hablando de todo lo que ha ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Brasil. Tenemos mucho tiempo para hablar de todo lo que ha ocurrido en Sao Paulo, hay 2 semanas hasta que llegue Las Vegas, así que vamos a hablar largo y tendido y como hay tanto tiempo me tenéis que perdonar, pero este vídeo va a estar protagonizado por lo que acaparó las pantallas en las últimas vueltas. Todas las televisiones del mundo estuvieron viendo cómo Alonso se defendía de Checo y esa batalla trepidante que tuvimos entre los dos pilotos hispanohablantes, y al igual que fue el foco de todo el último tramo de la carrera, nos olvidamos por completo de Verstappen y de Norris, que eran primeros y segundos, van a ser en este vídeo los protagonistas. No va a ser lo único, así que en la descripción tenéis todos los temas que vamos a tratar, pero va a ser lo que más vamos a comentar, así que vamos a dar de lleno directamente con este vídeo, comenzando con las palabras del propio Fernando Alonso. Fernando Alonso ha explicado cómo se desarrolló esa batalla que tuvo contra Checo en las últimas vueltas, cómo lo vivió él desde dentro del monoplaza, que sobre todo lo que salió a decir, que yo sabía que esto lo iba a comentar, pensaba incluso que iba a ser más directo, realmente dice que sí que se llegó a preocupar, pero dice que desde fuera se vio mucho peor que desde dentro él en el monoplaza estaba muy tranquilo. Sobre todo lo que dice es que en el momento en el que ambos ponen los neumáticos blandos, él ve que Checo se empieza a recortar, pero pensó que iba a pasar algo parecido a lo que pasó con los medios. Checo recortó, pero no llegó nunca a estar en zona de DRS y luego se abrió un hueco. Pensaba Alonso que eso es lo que iba a pasar, por lo que en esos momentos estuvo gestionando combustible y energía, pero lo que dice Alonso es que cuando empezó a apretar se dio cuenta que no se estaba yendo de Checo porque ahí ya había conseguido el DRS, y empieza a decir textualmente que las cuentas le dejaron de salir. Dice que a falta de todavía 5 o 6 vueltas ahí sí que empezó esa preocupación, sobre todo porque no era capaz de distanciarse. Checo no estaba consiguiendo llegar, pero no conseguía alejarse de él, no le salían esas cuentas, y dice incluso que en el momento en el que consigue Checo el adelantamiento en la penúltima vuelta, la verdad que él ahí pensó que no iba a conseguir volver a adelantarlo. No es que decayese, pero sobre todo pensaba que con el coche de Checo y encima porque había cogido ciertas virutas de goma saliéndose un poco de la trazada, pensó que no iba a conseguir volver a adelantarlo. Pero con un mini error que tuvo Checo en la curva 1 y con el DRS del piloto asturiano en la siguiente recta, Fernando consiguió uno de los adelantamientos de la temporada en esa curva 4 en la última vuelta para conseguir completar el adelantamiento. Esa fue la trepidante batalla que presenciaron y estas son las palabras de Fernando, que explica cómo lo vivió desde dentro. Bueno, qué final de carrera, inaudito diría. ¿Cómo lo has vivido? Ha sido espectacular. Estábamos todos pendientes de a ver qué iba a pasar. ¿Cómo ha sido para ti? Pues sí, un poco más tranquilo de lo que se vería desde fuera seguramente, porque tenía que salvar un poco de gasolina en el último stint y un poco los neumáticos iban más o menos controlando lo que yo creía que estaba bajo control, y pensé que Checo iba a estar como 10 vueltas así detrás mío y luego que iba a abrir hueco como abrí con las medias, y cuando faltaban 5 o 6 vueltas empecé a tirar y en vez de abrir hueco vi que se me juntaba más, y entonces ahí no me salían las cuentas de que estaba tan cerca. Y cuando me adelantó a 2 vueltas del final, pues bueno, dije, cuarto es lo que hay y vamos a asegurar. ¿Sí? ¿Te resignaste en algún momento? Sí, me resigné porque me fui fuera en las 6, cambiando la trazada, y cogí muchas virutas de goma y dije, bueno, ahí ya no voy a poder tener otra oportunidad. Pero se fue un pelín largo en la 1 y me dio esa oportunidad luego para juntarme en la 2 y en la 3. Y luego al final no sabía ya ni si faltaba una vuelta o 2, y cuando vi la bandera también me pilló un poco por sorpresa que era ya la última vuelta y pasamos rueda con rueda, así que, como digo, creo que desde fuera más emocionante que desde dentro, que parecía que lo tenía más controlado y no era así. ¿Cómo es que Fernando Alonso con un Aston Martin que, aunque en este Gran Premio Brasil han rendido muy bien y hablaremos de ello en próximos días, pero cómo es que con ese Aston Martin que sigue siendo inferior al Red Bull pudo defenderse de tal forma tantas vueltas frente al piloto mexicano? Pues muy sencillo, Fernando Alonso no estaba haciendo la trazada que todo el mundo realizaba, en especial donde esto más se notaba era en la curva 12, la que precedía a la recta principal, pero también lo hacía en la curva 3. ¿Y qué es lo que hacía? Perjudicaba mucho la entrada de la curva, no iba por el vértice, pero conseguía ir por fuera consiguiendo más tracción y acabar consiguiendo más velocidad. Así, de esa forma, hizo que Checo con el Red Bull, que es el equipo más rápido en recta, con DRS, que es el equipo que mejor les funciona el DRS, fuese incapaz de adelantar a
a Fernando Alonso. Esto lo estuvo haciendo Alonso durante todo el fin de semana, sobre todo se llegó a ver mucho más en esta carrera porque Checo no era capaz de adelantarle y llegó hasta tal punto de desesperación que en el muro de Red Bull le pidieron a Checo que empezase a imitar la trazada que estaba teniendo Alonso porque efectivamente era mucho más efectiva. Por supuesto, si no tienes a Alonso delante, puedes ir por la trazada normal, ¿no? Que es la que estaba haciendo, y al final Checo tenía más ritmo, Checo era más rápido claramente con el Red Bull, pero con esa trazada conseguía defenderse y hacía imposible que el piloto mexicano consiguiese el adelantamiento. De maestro, es que son las típicas cosas de Alonso que cuando rueda solo quizá no se acaba presenciando, pero cuando tiene que defenderse de un coche más rápido que él y lo consigue porque es más listo que todo el mundo, porque consigue una trazada diferente, la hace funcionar mejor que la trazada que todos los pilotos, los 19 restantes pilotos, creen que es la correcta. Eso solo lo sabe hacer Fernando Alonso. Además, esta batalla, por supuesto, nos rememoró lo que fue Imola 2005. Por eso mismo yo os decía también que en las palabras anteriores de Alonso que ya hemos visto, decía que yo pensaba que iba a salir y decir, yo estaba súper tranquilo. Sí que es verdad que claro, ahí hay un mini adelantamiento, entonces no puede decir que desde el coche estuvo todo el rato tranquilo, aunque lo medio llega a decir. Pero en Imola 2005 es una carrera que siempre se recuerda porque Alonso estuvo sufriendo durante 20 vueltas a Michael Schumacher con un coche que estaba en ese Gran Premio de San Marino siendo más rápido y Michael no conseguía adelantarlo. Fue un sufrimiento ver aquella carrera, entiendo que hay muchos de vosotros que no la recordaréis, yo la he tenido que ver repetida porque en ese entonces todavía era muy pequeño, la he tenido que ver repetida, habrá muchos que no sabíais ni de la existencia de esa carrera hasta que ahora se ha mencionado, pero esto rememoró aquella ocasión porque además en aquel momento Fernando se bajó, le preguntó Lobato, que lo contó en DAZN, le preguntó Lobato y dijo, no, yo estaba tremendamente tranquilo. Años más tarde comentó Alonso que en aquella carrera, incluso en las curvas de baja velocidad, se dejaba mucho tiempo para no llegar a los doblados y ahí es como iba midiendo que Schumacher no conseguía adelantarle aunque estuviera detrás con un coche más rápido. Esto por supuesto pues nos recordó eso y al propio Fernando se le preguntó al respecto sobre esa carrera y la comparativa, diciendo que lo de Imola 2005 fue mucho más sencillo, por eso también en aquel momento salió más tranquilo y no solo por la diferencia de coche, porque creo que aquí en este Gran Premio de Brasil era más notable la diferencia entre el Red Bull y el Aston Martin, sino sobre todo lo que comenta Alonso es por el hecho del DRS, que ahora con el DRS hay muchas otras cosas que tienes que tener en cuenta, porque en recta si no te van a pasar, entonces tienes que gestionar bien los neumáticos, que lleguen a un punto óptimo para salir en esa curva 12 correctamente y eso es lo que estuve diciendo, hay muchas más cosas que tener en cuenta ahora con el DRS. Antes en las curvas de baja velocidad se dejaba toda la velocidad y en la recta, como no era suficientemente más rápido Schumacher como para adelantar sin DRS, fue incapaz. Entonces eso es lo que dice Alonso de que fue mucho más sencillo. Por supuesto, Alonso fue protagonista del día, pero otro de los protagonistas fue Checo, que también se le preguntó al respecto sobre esta batalla que libraron. Es lo que os he dicho, al final Checo tenía más ritmo. Fuera por el coche, fuera por lo que queráis decir, pero claramente tenía más ritmo, pero no fue capaz de adelantarlo. Pero más allá de ahí, a lo que se le pregunta sobre Checo es sobre la batalla. 15 vueltas estuvieron batallando, ruedas a ruedas, porque ese fue el momento en la penúltima vuelta. Checo consigue adelantar, en la última Alonso le devuelve el adelantamiento, pero anteriormente y en especial en la curva 1 había varias ocasiones donde Checo llegaba emparejado y la 2 y la 3 la hacían emparejados, lo único que Alonso en la 4 conseguía seguir por delante. Entonces se le ha preguntado a Checo sobre esa batalla que tienen y lo que dice, que tiene toda la razón del mundo, es que en sí estaba muy contento porque esta batalla no la puedes tener con cualquier otro piloto. Y más allá de que la puedas tener con Alonso, yo recalcaría que Checo también es uno de esos pilotos con el que se puede tener. Sobre todo, ¿por qué os lo digo esto? Porque en la última vuelta, con un coche que además era más rápido, como os decimos, en la última vuelta, si ves cómo llega Alonso, cualquier otro piloto, ya te digo yo que echa a los dos pilotos fuera de pista. Y hay otro piloto en un coche parecido al de Checo, con más o menos los mismos colores, solo que cambia uno de los números que tiene, que en ese mismo escenario, en la curva 4, echó de pista hace no mucho a otro piloto con el que estaba compitiendo. Y eso en la última vuelta, cualquier otro piloto lo hubiera hecho, pero estos dos tuvieron esa rivalidad, tuvieron esa deportividad y fue una batalla impresionante la que pudimos ver. Estas son las palabras de Checo. A thrilling battle with Fernando at the end, unlucky to come out on the other side of it. How are you feeling? Some of your emotions after that?
Yeah, I mean, it was a great fight with Fernando. I don't think with a lot of drivers you can do this type of maneuvers, you know. It was really tight from beginning to the end, and it was super enjoyable. To be honest, I did have a lot of fun. In the end, he ended up getting the podium, but it's how the sport is. También Fernando ha respondido a estas palabras porque se le comentó, ¿no?, las palabras que había tenido Checo, y además respondió de una forma jocosa diciendo que saben de sobra varios pilotos con los que esta rivalidad no se podría tener. Que os digo uno con el que no os voy a decir el nombre, os lo voy a dejar intuir, pero el año pasado Alonso tuvo golpe con él y este mismo año en la clasificación shootout hubo un accidente también con ese piloto. No os voy a decir quién, y además Checo también le conoce muy bien porque también le ha tenido que sufrir. Esta es la reacción de Fernando. Para Checo también fue emocionante, él dijo que fue muy divertido para él y que probablemente esto pasa con muy pocos pilotos, por no decir que si hubiese sido cualquier otro piloto lo hubiese adelantado sin problema. De algunos sabemos. Y no solo hubo este intercambio de palabras, sino que además, mientras Fernando Alonso estaba haciendo una de las entrevistas que le tocaba, con las televisiones y demás, se acercó Checo por la parte trasera y se fundieron en un abrazo, demostrando la deportividad que ambos pilotos han tenido entre ambos. Y además con un propio Fernando Alonso que ahí conversan, ahí hablan un poco Fernando Alonso y Checo Pérez, y luego comentó que el piloto mexicano le dijo que quiere seguir teniendo este tipo de batallas frente a él, a lo cual Alonso de una forma divertida llegó a comentar que por favor que no vuelvan a tener esta batalla, le dijo que no le vuelva a poner bajo esta presión, que ya no es un chaval de 20 años, pero sobre todo, por supuesto, destacar este momento de deportividad que ambos pilotos tuvieron. There were a lot of things and very strategic race, so Como os digo, ese momento fue más tarde preguntado por parte de DAZN Fórmula 1, le preguntaron al respecto sobre lo que habían hablado en ese momento, y esta es la reacción de Alonso de una forma divertida, ¿no?, diciendo que no le ponga más bajo esta presión. Por cierto, ¿qué te dijo Checo? Que se acercó en el corralito a abrazarte. me dijo que buena carrera, que se había divertido, que había sido muy limpia la lucha y que enhorabuena, que ojalá tengamos más, y le dije que nunca más se le ocurra ponerme bajo esa presión, que ya tengo una edad. Los dos pilotos, Fernando Alonso y Checo Pérez, cruzaron la línea de meta 53 milésimas, pero es que si desgranamos lo que fue esa pasada en datos, es aún más impresionante. Alonso cruza la línea de meta 4,45 metros por delante de Checo. El Red Bull en ese momento iba 26 km por hora más rápido que el Aston Martin. Es decir, en menos de un segundo, específicamente 616 milésimas, Checo hubiera conseguido llegar al podio. O lo que es lo mismo, si la meta hubiera estado 51,6 metros más tarde, el piloto de Red Bull hubiera alcanzado el podio. Así que Fernando Alonso, por supuesto, agradece muchísimo el sitio donde estaba la línea de meta, y tuvimos ese tremendo photo finish con esas 53 milésimas que a ambos pilotos le diferenciaron. Hay vídeos incluso de ese momento que son impresionantes, la pasada de ambos pilotos. Así que bueno, simplemente os lo quería desgranar un poco en datos lo que fue esa pasada de los dos pilotos. Y además, pues es que el mundo a sus pies, el mundo a los pies del propio Fernando Alonso, todo el mundo se rindió ante él. Y tuvimos estampas impresionantes. Para empezar, la que estáis viendo ahora mismo en pantalla de George Russell viendo, en el momento en el que estaban haciendo la entrevista, viendo cómo llegaban tanto Alonso como Checo a la línea de meta tan igualados, y la reacción que tiene el propio Russell. Que si os preguntáis por qué estaba ya en el corralito, por qué estaba ya haciendo las entrevistas, bueno, pues como Russell acabó antes la carrera porque tuvo que retirarse, pues cuando acaban la carrera y demás van, y así van también en el corralito, van haciendo ya entrevistas y los pilotos se la quitan del medio lo antes posible. Así que por eso tuvimos esa impresionante reacción de Russell, pero es que no fue el único, ha habido un sinfín, pero solo os voy a decir dos más que me han parecido bastante curiosas. La primera de ellas es Sir Damon Hill, un histórico de la Fórmula 1 por supuesto, que ayer puso un tuit en el cual es
es que es lo que es. O sea, literalmente su tweet decía: hay un chaval de 40 años que se llama Fernando Alonso que yo lo ficharía para cualquier equipo. Eso es lo que hizo Damon Hill. Y sobre todo me parece muy destacable lo que hace Damon Hill, y más allá de lo que hace Hill, porque creo que es una persona que siempre ha hablado maravillas de Alonso, sobre todo lo llevo porque esto ha sido lo que se ha hablado, ¿no?, internacionalmente también, no solo España. Es decir, no os voy ni a decir una alabanza que haya habido de algún periodista o de alguna persona en España, porque todos lo damos por hecho, ¿no? Ni en España, ni en México, ni en cualquier otro sitio. Pero lo estamos viendo con Damon Hill, ¿no? Esto es internacionalmente, la reacción que hemos visto de Russell. Y hay 1001 periodistas ingleses, sobre todo. A mí lo que más me destaca es que sean los británicos alabando a Alonso. Me parece genial, por supuesto, pero es que es lo que comentábamos a principios de temporada. Vuelvo al mismo argumento. Ha callado la boca a todo el mundo, Alonso. O sea, los británicos, que desde 2007, con la batalla entre Hamilton y Alonso en McLaren, le han tenido mucha tirria, pero siempre no le han tragado. Volvió Alonso a la Fórmula 1 y todos salieron diciendo que no entendían cómo Renault fichaba a Alonso de vuelta, un señor, por así decirlo, como le decían, ¿no?, que llevaba encima 2 años fuera de la Fórmula 1, y hoy todo el mundo le está alabando. Yo creo que es la grandeza de Alonso, los 20 años que lleva. Y además de todo esto que quiero comentar, también otra de las reacciones que comentaros es la que comentó Verstappen. Verstappen en Viaplay comentó que él casi pierde el control del monoplaza en la curva 4 porque estaba viendo por las pantallas que hay en el circuito, estaba viendo la batalla entre Checo y entre Alonso. Es decir, lo típico esto que algunos pilotos ven en la pantalla, lo hemos comentado muchas veces, con sobre todo Alonso, que lo de Alonso llega a un extremo superior, porque es que no es que vea la carrera o no es que vea ciertas cosas, es que se entera. O sea, es decir, Alonso hay veces que lee mejor la carrera que su ingeniero porque está viendo la carrera por las pantallas, pero no es momento de hablar en ese sentido, sino que Verstappen estaba viendo la carrera, o mejor dicho, estaba viendo la batalla entre Checo y Alonso, y comenta que incluso hay un momento en el que, estando viéndola, casi pierde el control del coche en la curva 4, casi se va fuera de pista. Impresionante. El mundo a los pies de Fernando Alonso. Y el mundo a los pies de Fernando Alonso, y personalmente me alegro muchísimo por el podio de Fernando Alonso, por supuesto, me alegro muchísimo por la batalla que tuvimos en el día de ayer, pero sobre todo me alegro muchísimo por Aston Martin. Más que Aston Martin, más que la gente, más que el equipo, me alegro por el personal que tiene. El equipo que tiene Alonso, sobre todo los ingenieros, me estoy refiriendo del box de Fernando, los Zanahorios y compañía, ellos dos son los más famosos, ¿no? Pero todo el mundo que hay ahí dentro tiene un equipo súper humano, súper trabajador, y me alegro muchísimo por ellos porque, por supuesto, las imágenes hablan por sí solas, cómo celebraron ese podio, porque entre mucha gente que ha sufrido mucho en Aston Martin, incluido el propio Alonso, por supuesto han sido muy criticados Mike Crack, Dan Fallows y compañía, pero los ingenieros, que son los que menos culpa tenían de ese momento, y son unas personas que seguían trabajando día a día de una forma impresionante, creo que se merecen los que más esta alegría que han tenido en un momento en el que estaban yendo hacia abajo, conseguir, aunque sea solo esta carrera. No sabemos si en Abu Dhabi o Las Vegas volveremos a ver a un Aston Martin fuerte, pero aunque sea solo esta carrera, para acabar el año viene muy bien para conseguir una mayor motivación de cara a 2024. Por supuesto, me alegro mucho por todo el equipo Aston Martin, por supuesto, y me alegro por Dan Fallows, por Eric Blandin, por todo el mundo que, por Tom McCulloch, por Mike Crack, por todo el mundo y por todos los ingenieros que no se les conoce, porque han sido extremadamente criticados y no son malos ingenieros, simplemente ellos lo han comentado. Es que desarrollar un coche de Fórmula 1 no es fácil, creo que hay que criticar, creo que hay que hacer autocrítica, pero ha habido gente que ha llegado ya hasta un extremo muy grande. Entonces me alegro mucho por esas personas, por supuesto también, porque ni ayer eran mejores de lo que lo eran hace una semana, ni hoy serán peores que mañana. Quiero decir, son las mismas personas, siguen trabajando y se pueden equivocar. Se equivocaron con el desarrollo del coche. Ojalá hayan acertado, ojalá hayan encontrado la senda y ojalá veamos a partir de aquí a un Aston Martin cada vez más fuerte. Creo que lo podemos llegar a ver, pero me alegro mucho por todo ese equipo humano que tiene Fernando Alonso y que tiene sobre todo Aston Martin en sus filas. Creo que merecen muchísimo la pena y pues simplemente quería dejar este mensaje. Además, enseñaros esto es
es que muchas cosas que dijimos a principio de temporada, que por supuesto en estos últimos meses pues ha habido más críticas que otra cosa, pero es lo mismo que decíamos a principio de temporada. Vale la pena cualquier cosa que pase en Aston Martin únicamente por ver el cariño que le tienen al propio Fernando Alonso. Os voy a poner ahora cómo celebraron cuando ya estaban con el trofeo y demás, y cómo es cómo recogen a Fernando Alonso, ¿no? Cuando llega. Quiero que lo veáis para que, lo que digo, pasase lo que pase, simplemente el hecho de haber devuelto la alegría a Alonso y tratarlo como lo han tratado después de unos años terribles, tal y como lo trataron en Alpine, simplemente por esto merece la pena cualquier cosa que haya en Aston Martin, sea un mejor coche o sea peor. Como os he dicho, en el siguiente vídeo ya tendremos programación normal y os contaremos más cosas de Aston Martin. Os hablaremos de si esto es lo que se espera para próximas carreras. Las sensaciones de Aston Martin os las contaremos en la próxima semana cuando vayan saliendo. Más cosas que han ocurrido en el Gran Premio, que por supuesto hay que contároslo, pero antes de finalizar tenemos dos noticias y finalizamos ya con este vídeo. La primera de ellas y la peor noticia: no todo fue alegría en el Gran Premio Brasil, hubo una mala noticia al final de la carrera, y es que se repitió un escenario parecido a lo que ocurrió en Australia, en la tercera carrera del año. ¿Qué es lo que pasó en aquella ocasión? Que los aficionados saltaron a la pista con la carrera aún sin haber terminado. En esta ocasión los aficionados han saltado a la pista antes de lo permitido. La carrera ya había terminado, la pista seguía considerándose en directo, por lo que no se podía saltar, pero sí que por suerte en esta ocasión todos los coches estaban ya dentro del pit lane, por lo que no hubo ni posibilidad de que hubiera algún herido. Pero por supuesto, si se pone una hora para que los aficionados puedan ir a la pista y estar ahí en la ceremonia del podio, como ocurre habitualmente, sobre todo la ocasión que más famosa es que esto pasa, ¿no? Que invaden la pista, es en Italia, es en Monza, pero esto ocurre en todos los fines de semana, invaden la pista y ven la ceremonia del podio. Si hay una hora en la que se permite, que se cumpla la hora. Esto ha generado muchísima preocupación hasta el punto de que los comisarios llamaron a declarar a los responsables del circuito porque se vieron desbordados la seguridad para retener a los aficionados antes de que fuese permitido. Por suerte no hubo incidentes, no hubo ningún herido, pero es algo que hay que comentar. Y lo último a hablar, y cerramos ya con este vídeo, esto sí que vamos a mantener lo que siempre hacemos los lunes, aunque haya sido un vídeo tan especial, os tenemos que hablar de los mundiales, así quedan tanto el mundial de constructores como el mundial de pilotos, con un Ferrari que gracias a la debacle que hubo hay que hablar de muchas cosas, es que Mercedes ha caído de forma estrepitosa en este fin de semana, cuando se esperaba que fuesen a funcionar muy bien. Bueno, pues gracias a esa debacle han conseguido recortar, aunque muy poco, simplemente porque Carlos consiguió más puntos que Hamilton, ni como Leclerc no acabó. Si hubiera acabado Leclerc hubieran recortado muchísimos puntos y hubiéramos tenido en las próximas dos carreras una batalla muy buena ahí, pero como no ha sido ese caso, pues bueno, han recortado menos de lo esperado. McLaren recorta a Ferrari, pero siguen estando muy lejos, por supuesto, ya sabemos que no van a estar en esa pelea. Aston Martin pierde puntos frente a McLaren, pero está más o menos ahí, así que veremos esa pelea, pero por supuesto está bastante complicado. Alpine se queda más o menos ahí. Alfa Tauri, que se pone ahora a 7 puntos de Williams, podemos tener una batalla buena también en ese aspecto. Alfa Tauri que puntuó muy bien en la sprint y Alfa Romeo y Haas que no se mueven. Y luego en el mundial de pilotos hemos visto a un Hamilton que pierde ventaja frente a Checo por quedar más atrás, un Alonso que recupera la cuarta posición, que estaba empatado con Carlos pierde posición incluso también contra Lando Norris que va a acabar cuarto, a darlo por hecho, por supuesto, y Leclerc que no puntúa, Russell que no puntúa, Piastri y Lance Stroll que vuelve a colarse Stroll en el top 10 que había desaparecido después de malos fines de semana. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras hablar y te recuerdo, hablaremos de muchas más cosas que han ocurrido, tenemos 2 semanas, tranquilos, vamos a contaros todo lo que ha sido este Gran Premio de Brasil, nos lo vamos a tomar
con más calma que ese triplete, porque el fin de semana que viene no hay carrera, así que habrá descanso, pero en este canal no vamos a parar y os vamos a seguir trayendo toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Para ello, para no perderte nada, dale un like a este vídeo, suscríbete para no perderte ningún otro vídeo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.